Muchas bendiciones, queridos estudiantes. Sean bienvenidos una vez más a esta su escuela de formación Padre Benigno Juanes, en esta su materia que es la renovación y qué pretende, y los elementos del grupo de oración. Mi nombre es Feseli Suazo, una servidora y maestra de la escuela. Y vamos a continuar nuestra clase con un tema muy importante dentro de la renovación carismática y de esta materia. Y justamente es los inicios de nuestra renovación carismática, que es importante siempre que nosotros tomemos en cuenta de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, saber cuáles son nuestras raíces, conocer de dónde venimos, conocer de dónde hemos salido, qué es lo que nos ha traído hasta esta nueva renovación que tenemos en este momento. Y la renovación empezó de una manera así como es el Espíritu Santo, como fortuita, por así decirlo. Y fue en agosto de 1966 cuando unos maestros en un congreso nacional de los cursillos de cristiandad justamente acudieron a este congreso de cursillistas en la Universidad de Duquesne, eso en Estados Unidos. Y en esa universidad, estos maestros católicos laicos, sus nombres Ralph Keifer y su esposa Patrick Bourgeois y William Story. En este congreso también estaban Steve Clark y Ralph Martin. El primero que les menciono, Steve Clark, en este congreso conoció el libro La Cruz y el Puñal, y en este libro él descubrió lo que era el Espíritu Santo, pero como de una manera teórica, como de una manera práctica, pero fue lo que utilizó el Espíritu Santo para llamar la atención de estos maestros. Y allí los demás maestros que estaban también se motivaron a leer esta obra, La Cruz y el Puñal, que se las recomiendo, es muy buena. En ellos se despertó en ese momento ese deseo de conocer el Espíritu Santo, ese deseo de saber qué era, saber quién es el Espíritu Santo. Y empezaron a buscar, no solamente se quedaron en lo que decía el libro, no se quedaron solamente en las frases y lo que decía del Espíritu Santo, sino que ellos se fueron un poquito más lejos y empezaron a buscar en la Biblia esos mismos textos que les decía el libro. Ellos iban a la Biblia y también buscaban, escudriñaban a ver qué decía, cuál era el sentido, de ver si realmente eso estaba en la palabra, porque nosotros también tenemos que ser curiosos, así como eran esos maestros. Dentro de eso, allí se le despierta a ellos ese deseo de conocer un poco más del Espíritu Santo, de saber cómo era esa experiencia, de saber cómo era el apostolado de los cristianos que recibieron una vez el Espíritu Santo en aquel aposento alto. Y ellos no se detuvieron en simplemente, leímos este libro y aquí no quedamos, sino que ellos continuaron leyendo, continuaron buscando y leyeron un libro llamado Hablan en otras lenguas. Y este inicio, este primer toquecito del Espíritu Santo nos invita a nosotros a que no debemos quedarnos solamente con ese primer toquecito, como con ese primer llamado que nos da el Espíritu Santo, sino que nosotros debemos irnos un poquito más allá, seguir buscando, seguir escudriñando. Más adelante, en ese mismo año, los siguientes meses, ellos continuaban estudiando, continuaban buscando, pero había algo que les faltaba. Ellos no estaban conformes, no estaban como satisfechos con lo que habían encontrado solamente en los libros. Era como ellos tenían como un Espíritu Santo muy práctico, como un Espíritu Santo muy de libros, muy de leer. Todavía les hacía falta algo. Y en ese año de 1966 ellos necesitaban como una nueva fuerza para seguir proclamando ese Espíritu Santo. Ellos instruían, hacían estudios, se reunían, discutían la palabra, pero les seguía faltando algo. Ellos llegaron a la conclusión de que les faltaba esa efusión que tenían los primitivos cristianos, esa efusión donde los apóstoles, que fueron los primeros en recibir ese espíritu, así con esa efusión,
con ese bautizo del Espíritu, ellos necesitaban recibir eso, necesitaban esa inspiración del Espíritu Santo. Y ellos no se quedaron ahí, que es lo importante de esta historia y lo que nosotros debemos de seguir buscando. Es que no se quedan simplemente en lo que vi, en lo que conocí y como que me quedé con eso ahí y tengo dudas y no continúo. No, ellos empezaron a orar, cosa maravillosa. Debió ser lo primero, ¿verdad que sí? Pero ellos no se detuvieron en el saber, sino que empezaron a orar y a buscar un poquito más en su corazón. Y no solamente quedarse con eso de los libros, sino también buscar dentro de ellos ese Espíritu Santo, buscar de Dios, hablando con Dios, no solamente viendo la palabra, sino que ahora estaban iluminados por esa oración y por esa conversación de ellos con Dios. Ellos perseveraron alrededor de 1 año en esa oración. Y qué maravilloso ese ejemplo que nos dan esos primeros carismáticos de que nosotros debemos perseverar, que debemos tener fe, que no debemos quedarnos simplemente en el esperar, pero esperar sin fe, esperar simplemente por esperar o quedarme con eso guardado, sino que ellos fueron perseverantes y por esa perseverancia que recibieron a través de la oración, y estoy segura que dada por el Espíritu Santo, entonces más adelante ellos fueron guiados por el mismo Espíritu Santo hacia personas que le pudieron ayudar a ellos poder recibir ese Espíritu Santo como eso que le faltaba, ese impulso, ese fuego que le hacía falta a su corazón de conocer ese Espíritu Santo más cercano, más hermano, más amigo, más consolador. Y en el 1967, justamente el 6 de enero, en busca de esta experiencia del Espíritu Santo, estos profesores se acercan a un sacerdote episcopal llamado William Lewis, hombre bien formado, y lo pone en contacto con una señora llamada Betty de Schomaer, que dirigía en su casa un grupo de oración pentecostal. Esta reunión que ellos tuvieron con la señora Betty y el padre Lewis fue en la casa del sacerdote, ese 6 de enero. Ellos dialogaron largamente acerca de la palabra, de todo, o sea, con mucha discreción la señora, porque era pentecostal, y allí ellos como que no fue suficiente, todavía faltaba, era como una reunión, como con un preámbulo de lo que el Espíritu Santo venía preparando ya para ellos. Y convocaron a una reunión para el 13 de enero. Y fíjense qué maravilloso, que ese 13 de enero, justamente en nuestra Iglesia Católica se celebraba el bautismo de Jesús en el Jordán. Y que es la unción del Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y qué maravilloso que esa segunda reunión, ese segundo encuentro, el 13 de enero, que se celebraba justamente esa festividad del bautizo del Señor, del Espíritu Santo en el Señor, más bien, ellos pudieron estar allí. Y de los 4 maestros que les había conversado, solamente pudieron participar Patrick y Ralph Keifer, solamente ellos 2 pudieron estar en esa reunión. Dicen que son los que el Señor quiere que estén en ese momento, ¿verdad? Cuando hay una oración, seguro el Señor quería que estuvieran más, pero en ese momento ellos 2 estuvieron presentes porque el Espíritu Santo así quiso que fueran ellos 2 en ese momento. El tema de la oración y el diálogo fue la epístola de los Romanos. Ya ustedes saben qué poderoso. Había una ausencia total del Espíritu Santo en el primer momento de la reunión. Simplemente conversación acerca de lo que habían leído. Todavía el Espíritu, con ese fuego que nosotros normalmente recibimos, todavía no estaba allí. Y al final de la reunión, ellos se dividieron en varios grupos, porque habían varias personas, además de los maestros, la señora Betty y el sacerdote. Se dividieron en varios grupos para recibir el Espíritu Santo, para que oraran por ellos. Y los que dirigían la reunión le pidieron a Keifer que hiciera un acto de fe para que el Espíritu Santo pudiera obrar en él. Y es aquí donde nosotros debemos detenernos e ir mirando en la historia de la renovación. Qué tan importante es que nosotros tengamos fe,
qué tan importante es que nosotros creamos en esto que nosotros estamos viviendo. Voy a recibir el Espíritu Santo, pero yo tengo que creerlo, yo tengo que tener la fe y la conciencia de lo que voy a recibir y de que lo voy a recibir. Entonces allí Keifer narra que seguido de esa oración que habían hecho por él, bendito sea Dios, él empezó a recibir el don de lenguas. Él no sabía, ya él había leído acerca de ella, pero no sabía realmente lo que era porque no lo había vivido. Y ahí empezó, dice él, a hablar lenguas extrañas. El Espíritu Santo se manifestó en él, pero se manifestó porque él fue dócil a ese Espíritu Santo. Y es la manera en cómo nosotros también debemos recibir al Espíritu Santo y dejarnos guiar por él, siendo dóciles a su manifestación en nuestras vidas y en cada una de las cosas que va poniendo en nuestro camino. Lo primero que sucedió allí en la vida de esos maestros es que su fe se avivó. Imagínense cómo cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, nuestra fe necesariamente tiene que aumentar, tiene que avivarse, tiene que crecer ese fuego de esa fe por nuestro Señor Jesucristo. Y no es que el bautismo en el Espíritu Santo reemplaza, que es lo que nosotros recibimos en el seminario de vida en el Espíritu, no reemplaza el bautismo que nosotros recibimos al inicio cuando entramos a la iglesia o la confirmación como sacramentos, no los reemplaza. Simplemente que ya nosotros después de adultos podemos reafirmar ese bautizo que recibimos algunos como yo pequeños, podemos reafirmar ese bautizo y esa confirmación que una vez hicimos, pues ahora lo hacemos con más fe, lo hacemos con más amor, con una apertura mayor a la manifestación de ese Espíritu Santo que se derrama en nosotros cuando recibimos ese bautizo. Y no se queda aquí, todo continúa en 1967 cuando no solamente los maestros se quedaron con eso que el Espíritu Santo les había dado, sino que ellos se fueron un poquito más lejos, y es a lo que nosotros también estamos invitados, a evangelizar, a que una vez nosotros recibimos ese Espíritu Santo, recibimos ese fuego, ese avivamiento de nuestra fe, del Espíritu Santo, estamos también llamados a llevarlo a todo el que está a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestra familia, no importa, en nuestro ambiente, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Y estos maestros decidieron hacer un grupo pequeño de estudiantes en esa universidad, de reunirlos y empezar a orar por ellos, empezar a meditar con ellos la palabra, centrada en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos eran algunos 30 personas. Fíjense que ya de 4 que empezamos, ¿verdad? Pues ya vamos por 30 personas. Vayan fijándose, o sea, vamos a ir mirando la importancia de que tiene la evangelización y que nosotros no nos guardemos eso que el Espíritu Santo nos da. Y fue en un retiro que este grupo de oración y de estudio, después que tenían un tiempo, pues se inicia en un retiro, un sábado. Y allí el Espíritu Santo empezó a manifestarse en ellos. Empezaron a orar, empezaron a hacer imposición de manos. Y el Espíritu Santo empezó plenamente a estar en sus vidas, a manifestarse en sus vidas. Después de allí, ellos subieron, o sea, no se quedaron ahí como con eso, sino que esa manifestación, justamente, así como pasó en Hechos de los Apóstoles, que el Señor utilizó el aposento alto de arriba para manifestarse, ellos también estuvieron en un segundo piso, para que ustedes vean la diosidencia que hay. De dónde surge nuestra renovación carismática, que es como si hubiese sido un Pentecostés, como un segundo Pentecostés en la vida de estos cristianos laicos. Ahí, cuando Ralph Keifer empezó a orar, el Espíritu Santo se derramó grandemente. Ellos recibieron una honda impresión de la presencia del Espíritu de Cristo en sus vidas. Fueron impregnados por la presencia de Cristo, por ese Cristo vivo que nosotros cada día predicamos y que debemos predicar si no lo estamos haciendo. Durante esa noche solamente oraron, se pasaron la noche orando, estuvieron en la capilla, recibieron el Espíritu Santo,
con la certeza de que la oración que habían hecho había sido escuchada. Y eso es lo importante, que nosotros tengamos esa fe y esa certeza de que lo que nosotros le hemos comunicado a nuestro Señor a través del Espíritu Santo, Él lo ha escuchado. Seguimos con esa evangelización dentro de la renovación carismática, que es algo que nos caracteriza, de poder contarle, de poder llevarle eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas a nuestros hermanos. Y no se queda solamente en esta universidad de Duquesne, sino también que en enero del 67, en la Universidad de Notre Dame, también allí había un joven que se llamaba Bert Gexi, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo ya, que le comunica, él estudiaba en la Universidad de Duquesne, entonces empezó a estudiar una nueva carrera en la Universidad de Notre Dame, y ya él había vivido eso que había pasado en la anterior universidad, y se reúne con unos amigos y empieza a contarle de su experiencia y de lo que él había vivido allí. Y eso no se hizo esperar en esa universidad, sino que comunicándose con Ralph Keifer, que fue el del principio, ¿verdad? El que tuvo esa primera motivación del Espíritu de escudriñar y buscar un poco más del Espíritu Santo, pues a través de él, ellos convocaron a una reunión, a una primera reunión, y en esa reunión estuvieron en conversación, en oración sobre todo, con mucha oración, y planificaron un retiro que se realizaba del 17 al 19. Allí, ya ellos, sabiendo la experiencia, fueron motivados, fueron abiertos al Espíritu Santo, a ese retiro, que es a lo que el Señor cada día nos invita, que estemos abiertos a su promesa, a su palabra y a lo que Él tiene para nosotros. Y allí muchos jóvenes de esta nueva universidad recibieron el don del Espíritu Santo, recibieron ese bautismo, esa fortaleza que da el Espíritu Santo. Y justamente más adelante, en este mismo estado de Estados Unidos, unas personas, unos esposos llamados los esposos Ranagan, se reunieron con algunos de estos jóvenes y estaban muy motivados en comenzar también como esa nueva llama, como ese nuevo Espíritu Santo que ellos habían recibido. Ellos querían vivir también esa nueva experiencia que se estaba dando, que estaba suscitando el Espíritu Santo en ese momento. Y el Espíritu Santo se sigue derramando y sigue caminando y sigue buscando más almas, pero todo esto pudo ser posible porque no se quedaron callados, sino porque siguieron evangelizando. Esos primeros carismáticos continuaron hablando de su experiencia del Espíritu Santo. La noche siguiente, después que ellos tuvieron esa reunión de oración en la casa de los esposos Ranagan, continuó con la oración el 5 de marzo, seguido después de la reunión, y allí ellos una vez más pudieron recibir el bautizo del Espíritu Santo. Allí recibieron dones, carismas, ellos estaban maravillados, sintieron que el Señor les habló a través del Espíritu Santo. Y ellos también pudieron testificar esa maravillosa experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los efectos manifiestos de todo esto es un profundo cambio interior en estas personas. Ellos tuvieron una experiencia de amor y de unificación con la paz que solamente da el Espíritu Santo. Recibieron fortaleza, esperanza y recibieron sobre todo una nueva confianza y un gran deseo de ser testigos de Jesucristo ante los demás, que es a lo que hoy Jesús te invita a ti y me invita a mí, a que seamos testigos de su amor, que seamos testigos de todo lo que hemos recibido y que de esa misma manera pues podamos evangelizarlo. Si se hubiesen quedado ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Como ellos solamente, en ese poquito, a lo mejor la renovación carismática no hubiese llegado a nosotros. A lo mejor la renovación carismática todavía estuviera solamente con ellos.
Y como nosotros estamos de paso en este mundo, a lo mejor no hubiese llegado. Todavía estuviera en manos de ellos y no junto a nosotros, sino que ya estuviera bajo una tumba, porque como hace tantos años, tantos años, pues ellos se lo hubiesen llevado a la tumba. Pero no, el Espíritu Santo es permanente. El Espíritu Santo llegó para quedarse. El Espíritu Santo no es algo momentáneo, no es algo pasajero. El Espíritu Santo es algo que llegó, que se queda, y si nosotros le damos esa apertura, si nosotros tenemos esa experiencia con el Espíritu Santo, nos dejamos maravillar por el Espíritu Santo, pues imagínense ustedes cuánto más el Espíritu Santo no va a hacer por nosotros. Más adelante llegó un momento muy especial allí en Notre Dame, porque cuando pasó la Semana Santa, ellos tuvieron la primera asamblea de oración, que fue donde se puede decir que inició la renovación carismática. Fue como la catapulta que hizo así, ¡pa!, y como que expandió a la renovación. Allí, en la casa de los esposos Ranaghan, porque ellos se quedaron maravillados después de todo lo que el Espíritu Santo hizo aquel día en ellos. En la universidad habían estudiantes, eran como 40 personas, habían estudiantes, sacerdotes, profesores de la misma universidad y otras personas que ellos invitaban, amigos. Y allí en esa reunión, al principio se hicieron cantos, hubo himnos, alabanza, se leyó el pasaje de la lectura, se interpretaron brevemente, porque la palabra no podemos dejarla hacia el aire, sino que debemos pues ver qué ha hecho, qué granito pues ha dejado en nuestro corazón. Y había todo un ambiente natural, ausente de solemnidad y lleno de alegría y de paz. Era algo que yo me lo imagino. Cierren ustedes sus ojos ahí, imagínense qué maravillosa fue esa primera reunión en esa universidad, esa primera asamblea. Yo me la imagino así, todos alborotados, cantando con pandero, guitarra. Eso debió de ser maravilloso. Y es a una asamblea de oración a la que Jesús cada día nos invita, a la que nosotros pues cada día estamos invitados, estamos con las puertas abiertas, yo sé, del corazón de Jesús, para nosotros poder recibir cada día en comunidad y también en nuestra oración personal, recibir como esa efusión, pero sobre todo en comunidad, en nuestros grupos de oración. Estamos llamados a avivar esa llama del Espíritu Santo que una vez inició con estos hermanos, con estos 4 hermanos de la Universidad de Duquesne. Ya en 1968 se organiza una sesión de estudio sobre la renovación carismática católica. En un principio, a partir de la asamblea de la Universidad de Notre Dame, la renovación, ellos empezaron a llamarle renovación carismática católica, y en algunos otros lugares renovación cristiana en el Espíritu Santo. Y es válido porque nosotros hemos salido del Espíritu Santo directamente. O sea, eso yo lo pienso y para mí es algo maravilloso, el que yo haya nacido, o sea, netamente, que el movimiento al que pertenezco haya nacido netamente así como del Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Y esto no se quedó aquí, sino que se empezó a organizar ya la renovación como más sistemáticamente, y no solamente se quedó ahí, empezaron a hacer investigaciones otros maestros de otras universidades de Ohio, participaron también algunos teólogos, dentro de ellos estaban Josephine Ford, Killian MacDonald, A.D. O'Connor y entre otros más. Pero ya había iniciado una nueva renovación, una nueva revolución dentro de la iglesia. Y qué bonito que nosotros podamos pertenecer a ella, que nosotros podamos estar dentro de ella, y sobre todo que ustedes, así como nosotros, hayan decidido pues también formarse, que también hayan decidido estar aquí, conocer un poquito más. Pero lo importante que hemos aprendido en este día no es solamente esta historia, sino lo que ellos nos han dejado, y es que debemos dar continuidad a lo que el Espíritu Santo nos ha dejado.
Debemos ser dócil a la manifestación del Espíritu Santo, formarnos, orar y sobre todo, eso que hemos recibido, llevarlo a los demás, evangelizar, llevarlo a lo que he recibido a otros para que otros también puedan sentir el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con sus vidas, que Dios los bendiga mucho. Vamos a continuar, vamos a seguir, todavía faltan algunas clases y yo sé que cada día, en cada video, ustedes se van a seguir sintiendo más maravillados de conocer su renovación carismática. Dios les bendiga.